Ejercicios Ley de Dalton. John Dalton fue el primero en advertir el efecto que causa la presión parcial de un gas al tener una mezcla de diferentes gases. La presión que ejerce cada gas de una mezcla es la presión parcial. No hay manera de medir la presión parcial de un gas individual en una mezcla. Esta debe calcularse a partir de otras magnitudes. Recuerda que la temperatura de la mezcla de gases es única y cada gas se expande para ocupar todo el volumen disponible. Mientras más moles de un gas en particular se encuentren presentes, será mayor la presión que este gas ejerza, como lo predice la ley de Dalton. Recuerda que la presión total es la suma de las presiones ejercidas independientemente por cada gas. La suma de todas las fracciones molares parciales en una mezcla es igual a 1. Esta relación puede servir para verificar los cálculos de fracción molar o bien obtener una fracción molar sobrante si se conocen todas las demás. Cuanto mayor sea el número de moles de un gas en particular, tanto mayor será su fracción molar en la mezcla. Ejemplo 1. Ley de Dalton. Una mezcla contiene hidrógeno a 600 torr de presión, nitrógeno a 200 torr y oxígeno a 300 torr. ¿Cuál es la presión total de los gases en el sistema? Recuerda, la presión total es igual a la sumatoria de las presiones de los gases 1, 2 y 3. La presión parcial del gas 1 es igual a la fracción molar del gas 1 por la presión total de los gases. Y la fracción molar del gas 1 es igual al número de moles del gas 1 entre la sumatoria del número de moles del gas 1 con el gas 2 con el gas 3. Lo primero que haremos es realizar una lectura de contexto para extraer los datos. De aquí, la presión parcial del hidrógeno, nitrógeno y oxígeno son respectivamente 600, 200 y 300 torr, por lo cual la incógnita es la presión total. De la fórmula presión total se reemplazan los datos y se realizan las operaciones matemáticas. Ejemplo 2. Si se forma una mezcla gaseosa de 2,41 gramos de helio y 2,79 gramos de neón en un contenedor evacuado de 1,04 litros a 25 grados centígrados, ¿cuál será la presión parcial de cada gas y la presión total en el contenedor? Realizamos la lectura de contexto y extraemos los datos del problema. Presión total incógnita, presión parcial del helio y del neón incógnitas, masa de helio 2,41 gramos, masa de neón 2,79 gramos, volumen del recipiente 1,04 litros, temperatura del sistema 25 grados Celsius, cuya conversión a la escala Kelvin es de 298. Para determinar las presiones parciales de helio y de neón, se utiliza la ecuación de estado vista anteriormente y se despeja la variable P, para lo cual la presión parcial del helio es igual al número de moles de helio por la constante universal R por la temperatura dividido entre el volumen. Al reemplazar los datos, realizar operaciones matemáticas y cancelar unidades semejantes, obtenemos un valor de 14,15 atmósferas como presión parcial para el helio. El 2,41 gramos es la masa de helio. 4 gramos de helio partido mol corresponde a la masa molecular de un mol según la tabla periódica. De igual forma, realizamos la misma operación para la presión parcial del neón. Presión parcial del neón es igual al número de moles de neón por la constante R por la temperatura dividido entre el volumen. Realizamos las operaciones matemáticas, cancelamos términos semejantes y obtenemos una presión parcial del neón de 3,05 atmósferas. 2,79 gramos de neón corresponde a la masa de neón del problema y 20,17 gramos de neón es la masa molecular de este, según la tabla periódica. Luego, para determinar la presión total, PT, es necesario emplear la fórmula superior
Al reemplazar y realizar las operaciones matemáticas, obtenemos una presión total de 17,2 atmósferas. Ejemplo 3. Ley de Dalton. Una aplicación de la ley de Dalton se da cuando se reciben gases insolubles sobre agua. Cuando se prepara en el laboratorio, el oxígeno es colectado mediante el desplazamiento de agua hacia abajo. El oxígeno que se almacena, por consiguiente, no será puro, sino que estará mezclado con vapor de agua. Observa la figura. Cuando se ajustan los niveles del agua dentro y fuera del recipiente a la misma altura, la presión de oxígeno más la del vapor de agua dentro del recipiente es igual a la presión atmosférica. Para determinar la cantidad de oxígeno o cualquier otro gas colectado en agua, debemos restar la presión de vapor del agua de la presión total del gas. También será necesario conocer la presión de vapor del agua a varias temperaturas. Observa la tabla. A 0 grados centígrados la presión de vapor del agua es 4,6 torr, mientras que a 100 grados centígrados la presión de vapor del agua es de 760 torr. Ejemplo. Una muestra de 500 mililitros de oxígeno se colectó en agua a 23 grados centígrados y 760 torr. ¿Qué volumen ocupará el oxígeno seco a 23 grados centígrados y 760 torr? Recuerda que la presión de vapor del agua a 23 grados centígrados es de 21,2 torr. Para resolver este problema, primero debemos determinar la presión del oxígeno solo, restando la presión que ejerce el vapor de agua presente. Datos. Presión total del sistema 760 torr. Presión de vapor del agua a 23 grados centígrados 21,2 torr. Por lo tanto, para determinar la presión de oxígeno restamos 760 menos 21,2, para lo cual la presión del gas oxígeno dentro del recipiente es de 739 torr. Recuerda que debemos emplear la ley de Boyle para poder despejar el volumen 2, por lo cual el volumen 2 es igual a la multiplicación de la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la presión 2. Al sustituir los valores organizados de la información, cancelamos términos semejantes y realizamos operaciones matemáticas, por lo cual el volumen extraído de gas seco oxígeno corresponde a 486 mililitros.